Químico, ¿me escucha? Sí, sí, todo muy bien. Ok. Entonces ya estamos conectados a lo que es Facebook y ya vamos a dar comienzo. Ya van a ser las 4:10 aquí, 5:10 allá en la Ciudad de México. ¿Todo bien, Químico? Entonces ya podemos dar comienzo. Sí, química sin problema en el momento que usted me indique. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia del día de ahora. Para los que nuevos aquí nos siguen en la página, me presento, soy el químico Darío Galaviz, soy el fundador de la página Lab Químico ODG, y en esta ocasión tenemos como invitado al químico Jorge Ángel Almeida. Él es experto o especialista en el tema de resistencia a los antibióticos, que el tema de hoy es de esta práctica que tenemos actualmente en todo el mundo y como personal de laboratorio incluso no estamos involucrados directamente en esa problemática. Entonces, le explico la dinámica de este día. Voy a presentar al ponente, al químico Jorge, le voy a ceder la palabra y al finalizar, si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, los que están en Facebook pueden escribir en la caja de comentarios y los que están en Zoom, de igual manera, yo me encargaré de recopilarlas y el químico Jorge al finalizar nos va a apoyar en contestar algunas, las más relevantes. Y químico, le cedo la palabra y primeramente darle las gracias por aquí prestaros un poco de su tiempo y su valioso conocimiento, ¿no? Con todos sus colegas de aquí de amigos de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar aquí en la página y le cedo la palabra a usted, químico. No, muchas gracias a usted por la oportunidad, químico, y gracias a todos los que están siguiéndonos a través de redes y de Zoom. Y si están de acuerdo, iniciamos. Todos pueden ver y escuchar bien. Sí, químico. Perfecto. Pues nuevamente muchas gracias. Hoy voy a hablarles un poquito de la resistencia a los antibióticos como una pandemia silenciosa. Y vamos a ver durante el transcurso de la plática que esta pandemia no es algo nuevo, de hecho ya lleva bastante tiempo en circulación, pero es hasta apenas que se le está dando la importancia que se debe, y esto porque la cantidad de muertes que tenemos ha ido en incremento y como consecuencia de la pandemia que también atravesamos por el SARS-CoV-2, pues bueno, ha complicado bastante el panorama que se tenía previsto por la Organización Mundial de la Salud. Y al final tengo algunas partes donde hablaremos un poquito de la lectura interpretada del antibiograma con la intención de ver qué podemos nosotros como profesionales de la salud hacer, cómo tendríamos no solamente que leerlo como resistente, sensible o aquellos que presentan sensibilidad o resistencia intermedia, sino totalmente qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los mecanismos fenotípicos que nos está indicando el antibiograma que podemos hacer uso para pues dar una terapia adecuada. Sin más, me gustaría iniciar hablando un poquito. eh, Mi diapositiva se cambió, ¿pueden verlo? Sí, Sí, ya se cambió. perfecto. Eh, Voy a hablar un poquito de cómo está COVID, porque como les mencionaba, la resistencia a los antimicrobianos surge antes incluso del lanzamiento al mercado de la penicilina. Pero como les mencionaba, tenemos una pandemia que es por el SARS-CoV-2, donde desafortunadamente, como no se tenían tratamientos adecuados, no se tenían tratamientos antivirales ni las vacunas, se utilizaban muchos antibióticos como la citromicina, que tiene dos actividades, ¿no? De entrada funciona como un inmunomodulador y además funciona como un buen antibiótico para principalmente infecciones de vías respiratorias superiores e incluso vías respiratorias inferiores. Y menciono esto porque justo cuando estábamos por ahí de la tercera, cuarta ola en México, en abril del año pasado,
En marzo, abril, teníamos estos datos donde se daba un total de casos de 455.675.890 casos en todo el mundo y una cantidad de muertes pues de 6.038.000. Y esto es lo que hace alarmante a COVID porque causó una gran cantidad de muertes. Pero si contemplamos que la pandemia llevaba ya cerca de un año, año y medio en todo el mundo, pues es muy poca la cantidad de personas que murieron a través de ella o a causa de ella. No así con la resistencia a los antibióticos, donde recién publicaban un paper en The Lancet, donde teníamos un poquito más de 1 millón de muertes al año como consecuencia de infecciones por bacterias resistentes. Entonces, si traslapamos que en tan solo un año las bacterias mataron un porcentaje muy similar a la cantidad de casos que tenemos por COVID, pues creo que allí surge el verdadero problema, ¿no? Aquí es a donde va esta pandemia justamente silenciosa. Antes de pasar propiamente con los antibióticos, es importante mencionar que la resistencia no solamente la aplica a estos, sino que también aplica a todos los microorganismos en general. También se habla mucho de la resistencia antimicrobiana, ¿no? En este caso les coloco dos notas donde el CDC, que es el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta, nos menciona que también tenemos una alta resistencia a los antivirales por el virus de la influenza. Y si ustedes recuerdan, en México, por ahí del 2009, estábamos justamente iniciando con el H1N1. Y es muy común ver que medicamentos como la mantadina actualmente ya no tienen un efecto sobre la influenza y que además el oseltamivir también está perdiendo su efectividad. Por otro lado, no solamente aplica para el virus de la influenza, sino que los antirretrovirales, el tratamiento TARRA, está causando serios problemas porque el VIH, pues cada vez se encuentran más formas de evadir los mecanismos que tiene este tratamiento. Y este paper, si ustedes se percatan, es de 2014, está en español. Eso implica que incluso teníamos un problema mucho tiempo atrás con la resistencia al tratamiento para el VIH. Pero el problema, y como les mencionaba, no solamente son bacterias y virus, sino que se puso muy de moda también la resistencia a los hongos. Y estas resistencias, insisto, no son algo nuevo, lo tenemos desde hace mucho tiempo, pero a raíz de COVID es cuando se le empieza a dar la importancia que nos merece. Uno de los hongos más importantes y de los hongos que se han vuelto como prioridad actualmente es Candida auris. Yo creo que todo el mundo hemos escuchado hablar de la candidiasis o de la Candida albicans, pues Candida tiene un primo que se llama Candida auris y el problema de esta Candida auris es que es pan resistente. Y pan resistente significa que es resistente a todos los tratamientos que tenemos en el mercado, a toda la familia de antifúngicos que usamos para poder atacar a esas infecciones por hongos. Y es tan alarmante que ya no solamente la prensa científica o la prensa médica es la que habla de esto, sino que medios como la BBC, que es de los periódicos más importantes, nos daban esta nota en junio del 2021. Coronavirus Candida auris, el otro hongo resistente a los antibióticos, aquí un pequeño error, que amenaza la recuperación de los pacientes con COVID-19 en la India. Pero muy a la par de esta Candida auris teníamos las infecciones por mucor, ¿no? La famosa mucormicosis que todo el mundo conocimos como el famoso hongo negro. Y aquí la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, también en junio de 2021, justo nos daba una alerta epidemiológica por los casos de hongo negro, de mucormicosis, asociados a COVID-19, y no tanto que fuese COVID, sino los inmunosupresores que se utilizaban para el tratamiento de la misma. Y por si esto no fuese suficiente, a inicio de año también se daba esta alerta epidemiológica por parte de la OPS, donde nos decían que había brotes de Candida auris, que como veíamos aquí en la BBC, pues ya es un hongo pan resistente. Y eso, reitero, pues pone en jaque a todo nuestro sistema de salud. Pasando ya a lo que es propiamente el tema de la resistencia a antibióticos, veíamos notas epidemiológicas como era de la OPS, también había notas de la OMS, del CDC, pero aquí lo que quiero resaltar y por lo cual coloco las imágenes es que ya no solamente era esta prensa científico-médica, sino que muchos de los periódicos más importantes de todo el mundo ya daban noticia de la resistencia a los antibióticos. Si ustedes aprecian, tenemos el de New York Times, que nos habla de que hay infecciones causadas por superbacterias resistentes a todos los antibióticos, y justo este caso surge por una señora que viaja a la India
La señora, tras regresar de su estancia en la India, presenta una infección. A esta persona se le administran 26 antibióticos diferentes, se le administran cócteles de antibióticos y aún así no fue suficiente para poder matar a la bacteria responsable de la infección. Y esta bacteria, quizá no suena mucho, es la famosa Klebsiella pneumoniae. Y para el caso de la Klebsiella pneumoniae, cuando presenta ya las enzimas carbapenemasas, que la más común es la New Delhi, metalobetalactamasa, pues se le llama la KPC. Entonces, esta Klebsiella pneumoniae que todo el mundo tenemos como parte de la microbiota en el intestino, bajo ciertas condiciones, pues puede ser bastante letal para las personas. Y quiero que vean, para resaltar las notas, ¿no? Muere en Estados Unidos una mujer por una superbacteria resistente a todos los antibióticos. Dentro de esa misma nota mencionan que los médicos le suministran 26 antibióticos eh, y no solamente eso, sino que a la par de estas fechas también el CDC lanza una lista con 6 superbacterias resistentes a antibióticos y que además las asemeja o intenta hacer una relación con las principales bacterias que causan infecciones nosocomiales, que si recordamos por términos operísticos, pues son aquellas que aparecen cerca de las 24 o 48 horas después del ingreso de las personas a algún nosocomio. Y si eso no fuese suficiente para México, también Animal Político nos decía que hay una alerta por bacterias sin control. Y aquí, hasta 2017, 2018 y 2019, teníamos datos donde se hablaba que cerca de 700,000 personas morían a nivel anual, al año, justamente por bacterias resistentes. Y lo que se esperaba es que para 2050, pues tuviésemos una cantidad de muertes similares a las que nos causan enfermedades cardiovasculares, cáncer, que son las principales causas de muerte. Y que como vamos a ver más adelante, esta fecha de 2050 pues se redujo considerablemente y muchos pensamos y se tiene ya establecido en la prensa científica que muy seguramente para 2030 estaremos ya en eso que se contemplaba para 2050. Y antes de iniciar propiamente con la resistencia, cabe resaltar que hubo una era dorada de los antibióticos, es decir, a partir del descubrimiento de la penicilina por Sir Alexander Fleming, el cual apreciamos en la imagen. Sir Alexander Fleming lo que hizo fue en una caja de Petri que tenía sembrada con cocos gram positivos, se le contaminó con un hongo de género Penicillium. Ambos compitieron por permanecer vivos en esta caja y entonces Penicillium generó un agente biocida que se llamó posteriormente penicilina. ¿Cuál es la parte crítica? Que pese a que esta penicilina resultó muy importante porque veíamos que la penicilina curaba la gonorrea en tan solo 4 horas o que fue muy útil durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, esta perdió su efectividad y actualmente el tenerla o no tenerla, pues representa prácticamente lo mismo. Este es un paper que publicó Sir Alexander Fleming, donde menciona este descubrimiento, cómo el hongo penicillium es capaz de matar a las cepas gram positivas que él tenía. Si se dan cuenta, a partir del descubrimiento de la penicilina entramos justamente a esta dorada de los antibióticos. ¿Y qué significa esta dorada de los antibióticos? Que a partir de entonces surgieron moléculas como los macrólidos, como la vancomicina, como las fluoroquinolonas, tenemos a las tetraciclinas, a otros derivados de la penicilina, además a los inhibidores de la beta-lactamasa, etc. Y aquí, bueno, también tenemos al cloranfenicol. Entonces, no había problema con tratar infecciones resistentes a antibióticos, porque conforme un microorganismo desarrollaba resistencia, pues bueno, los científicos se encargaban de desarrollar una nueva molécula que nos permitiese tratar la infección. ¿Qué es aquí lo alarmante? Que esta era dorada de los antibióticos hace mucho que terminó. Y de hecho actualmente nos encontramos en algo que se denomina la era post-antibiótica. ¿Por qué la era post-antibiótica? Porque ya no tenemos antibióticos para tratar a muchas de las enfermedades. Y aquellos que se encuentran aprobados como el cefedricol, pues tiene muy poquito en el mercado y no todos los países tenemos acceso al mismo. Además, tenemos algunos otros medicamentos, principalmente cefalosporinas como las de quinta generación, que solamente están diseñados para tratar a los cocos como el estafilococo meticilino resistente. Y reitero, tenemos muchos microorganismos que de acuerdo a la OMS, que lanzaba su lista en 2017 de las 12 superbacterias, pues las que más nos aquejan es Acinetobacter baumannii como la número 1 en la búsqueda de estrategias terapéuticas y Pseudomonas aeruginosa que se encuentra en el punto número 2.
Y les mencionaba que esta resistencia a los antibióticos no es algo nuevo, es algo que ya tenemos incluso antes de que la penicilina saliese al mercado por ahí de los 40. Alexander Fleming ya nos decía lo siguiente, y esto justo lo dijo para el New York Times una vez que le entregan el premio Nobel. La persona inconsciente que juegue con el tratamiento de la penicilina es moralmente responsable de la muerte del hombre que finalmente sucumba a la infección con el organismo resistente a la penicilina. Si nosotros nos percatamos, esto lo mencionaba Fleming en 1945, es decir, hace ya bastantes años. ¿Y cuál es el problema? Que esta resistencia avanza, avanza, avanza y cada vez vamos de mal en peor. Pero les reitero, la resistencia no es algo nuevo. Podemos ver esta pequeña línea del tiempo. Voy a dar solo unos datos relevantes. Si ustedes se percatan, tenemos el descubrimiento de la penicilina por ahí de 1928, 1930. La penicilina sale al mercado en 1943. ¿Y cuál es el problema de que salga al mercado en 1943? Que si se percatan en la línea del tiempo, incluso antes de hacerlo, ya teníamos algunas cepas que eran resistentes a los antibióticos. No pasaba nada porque ese estafilococo resistente, podíamos tratarlo con tetraciclina que sale por ahí de 1950 al mercado, la eritromicina por ahí de 1953. Pero esto fue un gran problema porque para 1959 ya no solamente los gram positivos eran resistentes, sino que ya veíamos algunas enterobacterias como Shigella que mostraban resistencia a la tetraciclina. Para 1960 encontrábamos una cura más porque para las infecciones causadas por gram positivos surgía en el mercado la meticilina. ¿Cuál es el problema? Que tan solo 2 años después de lanzar al mercado aparece el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Y como lo vamos a ver más adelante, con algunos antibiogramas que les tengo para que los interpretemos, el problema aquí radica en que un estafilococo resistente a meticilina va a ser prácticamente resistente a todos los beta-lactámicos, es decir, desde la penicilina, los derivados de las penicilinas, las cefalinas desde primera y hasta cuarta generación, a los monobactámicos y los carbapenémicos, lo cual deja en un par solamente de antibióticos el tratamiento. Afortunadamente para 1972 aparece la vancomicina, un glucopéptido que afortunadamente en algunos lugares aún es sensible el estafilococo meticilino resistente. Ya para no detenerme mucho, solo quiero que vean que para el 2000 se reportaban ya cepas de Mycobacterium tuberculosis con un patrón de resistencia extremadamente drogoresistente o extremadamente resistente. Para 2001 ya se encontraban cepas de estafilococo resistente al linezolid, que es la estrategia que utilizamos cuando vancomicina ya es obsoleta. Y entonces, pues aquí nos deja en jaque, porque para 2002 también aparecen cepas ya de estafilococo resistente a vancomicina. Pero lo realmente alarmante lo podemos ver en 2004 y 2005 y en 2009, donde a partir de 2004 a 2005 se reportan las primeras cepas de Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa con una clasificación de PDR. ¿Qué significa PDR? Que son pan resistentes o pandrogo resistentes. Como lo mencionábamos con Cándida, y lo que pasa con estas pan resistentes es que absolutamente todo va a ser inútil porque va a presentar resistencia a todo lo que tenemos en el mercado. Y como les mencionaba, tenemos una cefalosporina de quinta generación, que es la ceftarolina, que sale por ahí al mercado en 2010. De hecho, en México no tiene mucho que se introdujo y está en algunos lugares por introducirse. Pero el problema es que tan solo un año después, estafilococo se vuelve resistente a la ceftarolina. Entonces, vean cómo incluso antes del lanzamiento de los antibióticos ya tenemos cepas resistentes a lo mismo. Pero bueno, estamos hablando de qué es la resistencia tanto a los antivirales, estamos hablando de qué es la resistencia a los antibióticos, qué es la resistencia a los antifúngicos, y no hemos hablado de lo que involucra la resistencia propiamente. Y cuando hablamos de resistencia nos referimos a aquel momento en el cual se pierde la efectividad de los agentes antimicrobianos frente al organismo que nosotros queremos matar. En esta placa de Petri que ustedes aprecian en la imagen tenemos una que se encuentra sembrada por tapete o por una siembra masiva. Lo que se aprecia en color blanco son sensidiscos que están impregnados por concentraciones diferentes de diferentes antibióticos, y lo que podemos apreciar en la que señalo con el cursor o la que tenemos del lado izquierdo
es que se ven halos de inhibición, es decir, allí el antibiótico está siendo efectivo porque está matando al microorganismo. ¿Cuál es el problema que nos indicaría resistencia? Si aprecian en la caja que tenemos del lado derecho, tenemos los mismos encidiscos, pero no tenemos halos de inhibición. Y los que se aprecian, que son solamente 3, no alcanzan a ser suficiente para poder considerar que el microorganismo es sensible. Entonces hablamos de resistencia a los antibióticos. Pero aquí también hay que tocar un tema muy importante porque no todo es resistencia. En esta imagen se aprecian dos fenómenos, uno involucra la resistencia y uno más involucra la persistencia. Podemos apreciar en los círculos que involucran a la letra A, aquellas células que sí son totalmente resistentes. Vamos a ver. Si apreciamos el primer círculo con la letra A, tenemos bacterias en color gris, pero también tenemos algunas bacterias que presentan líneas. Las bacterias que presentan líneas son bacterias resistentes al antibiótico, que implica que cuando nosotros damos el antibiótico o el paciente recibe este antibiótico, ¿qué va a ocurrir? Las bacterias que son sensibles van a morir, pero las bacterias que ya presentan genes de resistencia van a permanecer viables. Cuando estas células que presentan resistencia se multiplican, estas siguen con la resistencia, que implica que todas las células hija o todas las bacterias hija van a presentar esos patrones de resistencia. Y es entonces cuando hablamos de resistencia vertical. Por otro lado, ¿qué pasa cuando es la persistencia? Vamos a ver los círculos con la letra B, apreciamos nuevamente bacterias en color gris, pero ahora vemos algunas que tienen cuadriculación en negro. ¿Qué implica esto? Que si nosotros tenemos una cepa vieja que se encuentra dentro de la curva de crecimiento microbiano en su fase de meseta, pues ya tiene formada la pared celular. Por lo tanto, si nosotros damos un beta-lactámico cuyo target es justamente las proteínas de una penicilina que evitan que se forme, que hacen que se forme la pared celular, pues como ya se formó, entonces la célula va a ser persistente. No va a ser resistente porque sigue siendo sensible. El problema es que en el momento que nosotros lo utilizamos fue demasiado tarde. Y si nosotros apreciamos, aquellas células sensibles también mueren. En el círculo que tenemos al centro solamente vemos a las dos células cuadrículas que son las persistentes. Y por último, lo que va a pasar es que como son sensibles, las células hija o las bacterias hija siguen siendo sensibles al tratamiento. Por ello es que también tenemos que tomar en cuenta al momento de la prescripción de antibiótico terapia, en qué punto nos encontramos del proceso infeccioso, porque de esto va a depender qué tipo de medicamento podemos utilizar, obviamente contemplando también el espectro que tiene el mismo, qué tanto puede penetrar el tejido que nosotros queremos que cubra y además si va a ser útil de acuerdo a esa curva de crecimiento microbiano. Y entonces, nosotros hemos escuchado siempre que la resistencia a antibióticos casi siempre la solemos relacionar con la presencia de beta-lactamasas, que comúnmente denominamos penicilinasas. Y vamos a ver que si bien es cierto, también tenemos otro tipo de enzimas que degradan a los antibióticos. Pero si nosotros resumimos la resistencia a los antibióticos, tenemos tres tipos. La resistencia natural o intrínseca, es decir, aquella resistencia que presenta el microorganismo por el simple hecho de ser ese microorganismo. Tenemos la resistencia adaptativa, es decir, una vez que el microorganismo se enfrenta a condiciones adversas, lo que él hace es intentar sobrevivir y genera cambios en su composición. Y por último tenemos la resistencia adquirida, que esta viene mediante patrones de resistencia o transferencia horizontal, es decir, de bacteria a bacteria, de microorganismo a bacteria, como puede ser con el caso de los bacteriófagos, que si bien actualmente se utiliza la fagoterapia para combatir infecciones resistentes, pues también son estos fagos los que pueden transferir información mediante plásmido. Y estos tres, vamos a ver algunos ejemplos. En el caso de la resistencia intrínseca, como les mencionaba, la que tiene el microorganismo por el simple hecho de ser ese microorganismo, tenemos de dos tipos, la natural o la inducida. La natural que implica cambios en la permeabilidad de la pared o la membrana celular, la modificación de las bombas de flujo, es decir, permite que el fármaco entre, pero así como entra lo elimina o lo saca. Por lo tanto, si es un fármaco que actúa a nivel de los ribosomas, y actúa a nivel de la síntesis de metabolitos, como por ejemplo el trimethoprim sulfametoxazol, pues de pronto no tendría ninguna actividad. Y es lo mismo que pasa con la resistencia intrínseca inducida, cuando las bombas de expulsión a múltiples fármacos se activan o se generan, y entonces la cantidad de fármaco que se elimina va a ser mucho mayor.
Y aquí en la imagen podemos apreciar qué ocurría con los gram positivos, que recuerden tiene una pared celular bastante gruesa por la mureína o peptidoglicano, pero por otro lado tenemos a los gram negativos, que la pared celular es más pequeña, pero tienen la presencia de doble membrana celular. ¿Qué pasa con la resistencia intrínseca? Es importante al momento de realizar un tratamiento empírico o antibiótico terapia empírica, porque esto va a depender que tengamos un éxito o un fracaso terapéutico. Si yo sospecho, y vamos a ver algunos ejemplos, que tengo una infección gastrointestinal y yo sé que a lo mejor por la epidemiología local la más común es una cepa de Escherichia coli, pues de pronto aquí nos dice la ciencia que los macrólidos son, la E. coli, perdón, presenta resistencia intrínseca a los macrólidos, es decir, tratar con eritromicina o tratar con claritromicina de pronto nos va a llevar a un fracaso terapéutico porque de manera intrínseca ya tenemos resistencia a lo mismo. Si vamos ahora para el enterococo, puede ser enterococo faecium, enterococo fecalis, pues ya presenta resistencia a los aminoglucósidos como la gentamicina, a las cefalosporinas, a las lincosamidas. Pero aquí quiero que aprecien que tenemos a 3 especies bastante complicadas como Pseudomonas aeruginosa, porque Pseudomonas aeruginosa presenta resistencia a los sulfonamidas de manera intrínseca, a la ampicilina y a las cefalosporinas de primera, segunda y ya también de tercera y cuarta generación como la ceftazidima, la ceftriaxona y la cefepime. También presenta resistencia intrínseca al cloranfenicol y a las tetraciclinas. Es decir, si ustedes aprecian, ya tenemos aquí resistencia a 5 familias diferentes de antibióticos. Lo mismo pasa con las estenotrofomonas, que son muy comunes en infecciones por intubación o por respiración o ventilación mecánica, donde podemos ver que esta notrofomona ya presenta resistencia a los aminoglucósidos, a los beta-lactámicos, a los carbapenémicos y a las quinolonas. Es decir, ya tenemos una resistencia bastante considerable a antibióticos. Y en el caso de Acinetobacter, aquí solamente nos muestran resistencia a los glicopéptidos y a la ampicilina, pero si recuerdan les mencionaba que Acinetobacter, principalmente Acinetobacter baumannii, es la que presenta mayor resistencia a todas las familias de antibióticos porque actualmente se conocen cepas panresistentes. ¿Qué pasa con la resistencia adaptativa? Les mencionaba, las bacterias tienen condiciones específicas para crecer tanto de pH como nutrientes, como la presencia o ausencia de oxígeno, y todas aquellas condiciones que modifiquen el ambiente en el cual ellas se desarrollan van a hacer que ésta adquiera resistencia, y justamente por ello se denomina resistencia adaptativa. ¿Qué es lo primero? ¿Cuáles son los factores que más le afectan? El pH, la presencia de iones, la aerobiosis o anaerobiosis, es decir, presencia o ausencia de oxígeno, y además algo que es característico de esta resistencia adaptativa es la formación de biofilm o de una biopelícula. Y quizá hemos escuchado hablar que hay infecciones principalmente de tracto urinario, que hay infecciones a nivel circulatorio, donde se complica bastante porque se forma biofilm. Entonces, eso es como una barrera extra que presentan o que tienen los microorganismos que van a impedir que el antibiótico pueda llegar primero a la bacteria, y si no es capaz de llegar, pues entonces no va a ser capaz de tener un efecto sobre ella. Y el biofilm, cuando nosotros lo vemos, tiene esta apariencia que se aprecia en la imagen inferior. Otra cosa que es bastante importante y que se aprecia en estos tubos de ensayo, aquí tenemos a Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es capaz de producir sideróforos, y estos sideróforos pues atrapan al hierro, que funcionan como quelantes o agentes quelatos. Si nosotros hablamos en los puntos que la presencia de iones condiciona qué tanto se adapta a un microorganismo, pues aquí podemos apreciar que diferentes concentraciones de hierro van a hacer que exprese más o menor cantidad de estos sideróforos que podemos apreciar en color verde a la piocianina, pioverdina, podemos apreciar aquí en color azul a la piocianina, y entonces esta es la misma cepa, lo único que se cambia son la cantidad y concentración de hierro. En cuanto a la resistencia adquirida, les mencionaba, esta tiene que ver con una transferencia horizontal de genes. Aquí hablamos de fenómenos de transformación, de transposición y de conjugación, y que están ligadas directamente a los plásmidos. El plásmido también es información o material genético que tienen los microorganismos, pero algo que cambia es que este no participa en el metabolismo primario de la bacteria. Esto lo hace con las condiciones o simplemente para permanecer viable bajo diferentes situaciones. Y aquí podemos ver el DNA cromosómico. La transmisión de genes de resistencia está mediada por plásmidos, que son estos círculos que se aprecian aquí de material genético,
y la adquisición puede ser temporal o puede ser permanente. Algo que es importante mencionar aquí, si aprecian, tenemos una bacteria gram negativa, tenemos por aquí un coco, están teniendo un contacto sexual mediante los pilis sexuales, y esta es una de las formas en las cuales se transfiere esta información, pero algo que les mencionaba también son los fagos que andan llevando información de un lugar a otro. Pero reitero, una parte considerable o importante dentro de esta resistencia adquirida es que algo que hace es que la cepa que los adquiere, si es que es capaz de soportar la información, va a ser resistente a los antibióticos, pero algo que suele pasar es que le quita virulencia o condiciona su existencia. Y eso pues a veces les juega en contra de las bacterias, pero desafortunadamente parece que les está jugando muy bien porque nos llevan una gran ventaja. Aquí tengo un resumen en cuanto a diagramas de las enzimas que participan en la degradación de la penicilina, de las cefalosporinas y además de los carbapenémicos, y la coloqué porque es importante que ustedes vean que algunas de las enzimas que se conocen como penicilinasas, como cefalosporinasas, como carbapenemasas, muchas tienen un cofactor principalmente de zinc que les va a permitir poder desdoblar el anillo beta-lactámico que presentan justamente estos antibióticos beta-lactámicos. Algo que también es bastante interesante son las modificaciones estructurales que hacen las bacterias o en general los microorganismos para poder evitar la acción de los tratamientos. En esta imagen podemos apreciar la estructura de la vancomicina. La vancomicina, para poder tener un efecto útil sobre los gram positivos, lo que hace, y señalo con el cursor, es la formación de 5 puentes de hidrógeno. Lo que hizo entonces el coco gram positivo fue modificar la estructura que tiene su pared celular con la intención de cambiar residuos de una alanina por un lactato. ¿Qué implica esto? Que ya no se van a formar 5 puentes de hidrógeno, sino solamente 4. Y con esta simple modificación estructural, donde ya no tenemos un puente de hidrógeno, por consecuencia la vancomicina pierde en su totalidad el efecto. Platicábamos hace un momento de las beta-lactamasas, que son quienes destruyen a los antibióticos beta-lactámicos, pero en el caso del estafilococo meticilino resistente, el problema es que lo que hacen no es generar enzimas, lo que hace es modificar a las PBP, que son las proteínas de una penicilina. Y con esta simple modificación de las PBP2 principalmente es que el estafilococo adquiere resistencia a absolutamente todos los beta-lactámicos y es lo que complica además el tratamiento. Pero imaginemos que no solamente modifica las PBP, sino que además en su membrana celular también modifica estos residuos de aminoácidos y por lo tanto ya no solamente tendríamos resistencia a beta-lactámicos, sino también tendríamos resistencia a la vancomicina, que como les mencionaba es el tratamiento de elección para el estafilococo meticilino resistente. Ahora, ya para entrar un poquito en el tema de la lectura del antibiograma y por cuestiones de tiempo, vamos a ver. Un antibiograma es un instrumento, es una herramienta bastante útil cuando nosotros estamos en la práctica clínica. ¿Por qué? Porque a partir de ella nosotros podemos determinar cuáles son, primero, cuál es el género y la especie del microorganismo que tenemos, cuál es la cantidad de UFCs o unidades formadoras de colonia, y además algo que es bastante útil, cuáles son los antibióticos que se ensayan y cuál es ese patrón que puede presentar de resistencia, sensibilidad al mismo. Yo creo que todos estamos muy acostumbrados a hablar de esta resistencia o a hablar de estos factores porque es bastante fácil leer. En este caso tenemos un hemocultivo central, tenemos un Enterococcus faecium y vamos a ver, tenemos ampicilina resistente, gentamicina resistente, tenemos streptomicina resistente, cipro resistente, levo resistente, y a lo mejor si nosotros nos vamos, es bastante sencillo decir, pues es que es resistente o bien es sensible. O incluso muchas veces nos reportan una I o un intermedio, como en el caso de este linezolid. Pero la intención de que nosotros podamos no solamente leer, sino interpretar un antibiograma, es comprender y entender cómo se está comportando este microorganismo, cuáles son realmente los mecanismos de resistencia que tiene frente a determinados antibióticos. Me voy a saltar un poquito los enterococos y regresamos con ellos en un momento. Antes de pasar propiamente a esto, tenemos que ver que parte del problema somos propiamente el sector salud. ¿Y a qué me refiero con que nosotros mismos somos los responsables de esta resistencia? A lo siguiente, cuando tenemos alguna enfermedad,
todos acudimos ya sea con un farmacéutico, ya sea con un médico, ya sea con un personal de enfermería, con un odontólogo o con cualquier persona que esté facultado para la prescripción de tratamientos. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos prescriben un tratamiento o una terapia empírica que no es la adecuada o no la que tendríamos que tener? Pues que eso nos va a conducir directamente a resistencia. ¿Por qué? Porque se genera un fenómeno que se denomina presión selectiva, es decir, te estás exponiendo tanto a un microorganismo, a determinado antibiótico, que él va a encontrar la forma de hacerle frente al mismo. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta presión selectiva? Pues que el microorganismo adquiere resistencia. Pero si la resistencia fue, por ejemplo, la producción de beta-lactamasas de espectro extendido, eso condiciona, y lo vamos a ver en los antibiogramas, a las cefalosporinas desde la primera hasta la cuarta generación. Pero además, por transferencia cruzada de genes o por esta transferencia horizontal, lo que vamos a tener también es resistencia a las fluoroquinolonas. Es decir, que ni el levofloxacino, ni el ciprofloxacino, ni ninguna fluoroquinolona va a ser útil en el tratamiento. Y aquí les pongo un ejemplo. Una de las enfermedades más comunes por las cuales acudimos a consulta es por una infección de vías respiratorias superiores o por una enfermedad infecciosa. Porque también recordemos que una infección simplemente es cuando el microorganismo logra vencer al sistema inmunológico, coloniza, crece, pero no involucra la presencia de signos o síntomas, es decir, toda la sintomatología característica de un cuadro clínico. A diferencia de una infección, la enfermedad infecciosa sí nos muestra ya signos y nos muestra también síntomas. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces estas infecciones solo son transitorias o son contaminación y que no necesariamente requieren de un tratamiento ya sea antifúngico, ya sea antiviral o bien el antibiótico, que es lo que nos toca hoy. Regresando al punto de una faringoamigdalitis viral, es decir, una infección de vías respiratorias superiores. ¿Qué nos dicen las guías de práctica clínica que tendríamos que dar? Contemplando que las infecciones de vías respiratorias usualmente y de manera general son causadas principalmente por virus, lo único que se prescribe o tendría que prescribirse de acuerdo a estas guías clínicas son justamente medicamentos sintomáticos. Entonces podemos dar un antipirético como el paracetamol, que se recomienda 500 miligramos vía oral, cada 8 horas de 3 a 5 días, que bueno, aquí también cabe resaltar que el paracetamol es un medicamento que se conoce como de uso por razón necesaria, es decir, no tendríamos que prescribirlo cada 8 horas, sino simplemente si la condición del paciente requiere del tratamiento. Pero damos también un antiinflamatorio por aquello del dolor en la garganta, por aquello de la picazón que nos da. Entonces, pues el de elección podría ser el naproxeno, 250 miligramos vía oral cada 12 horas. Este quizás sí se podría dejar durante los 3 o los 5 días, porque lo que queremos pues es que la inflamación disminuya para que la sintomatología pues cese. Pero ¿qué es lo que pasa y por qué va el tema de colocar esta imagen? Que cuando nosotros nos enfermamos y acudimos de pronto al servicio médico, ¿qué es lo primero que nos dan? Ceftriaxona más dexametasona, 1 gramo intramuscular por 4 o 5 días, e incluso hay médicos tan osados o personal de la salud tan osado que te dan 10 días. Entonces, de entrada, la cefalosporina, pese a que se dice que es un medicamento o un antibiótico de amplio espectro, recordemos que si bien sí cubre mayor cantidad de gram negativos, pierde también su actividad frente a los gram positivos. Y entonces, estamos dando un antibiótico de amplio espectro para tratar una infección viral, que de pronto allí tenemos la primera inconsistencia. ¿Cómo vamos a dar un antibiótico cuando realmente el agente etiológico que nos está causando el problema, pues es un virus? Allí, primer tache. Después, ¿qué va a pasar con esta ceftriaxona? Que al ser de amplio espectro va a matar a muchas de las bacterias de la biota, pero aquellas que soporten la presión selectiva, porque son sometidas todas a presión selectiva, pues van a generar mecanismos de resistencia a la ceftriaxona. Y entonces, dependiendo cuál sea el microorganismo, podemos tener después la presencia de betalactamasas de tipo AMC o podemos tener la presencia de betalactamasas de espectro extendido. Pero no solamente eso, sino que si nuestra biota ya está bastante deteriorada, entonces algunas bacterias como son el Clostridium difficile, pues pueden aparecer y causarnos una colitis pseudomembranosa que después va a requerir mucho más tratamiento porque la forma de combatirlo pues es vancomicina vía oral más metronidazol para hacer sinergia. ¿Qué pasa cuando esta infección bacteriana, cuando esta infección viral va acompañada de una infección bacteriana? Entonces el tratamiento de primera línea, siempre y cuando no se tenga resistencia, no se tenga alergia a las penicilinas, pues va a ser amoxicilina con ácido clavulánico, contemplando que quizá esa bacteria ya presenta
beta-lactamasas, ¿no? Entonces, con la intención de que esa beta-lactamasa no nos genere daño, pues agregamos un inhibidor de beta-lactamasas como es el clavulanato o el ácido clavulánico. Si tenemos cuestiones donde la amoxicilina no es la ideal, pues entonces podríamos utilizar cefalosporinas de primera generación como la cefalexina. En caso de presentar resistencia, podríamos intentar con otra opción terapéutica como las glincosamidas, en este caso la clindamicina, 600 miligramos al día de 2 a 4 dosis durante 10 días. Y cuando tenemos resistencia a la penicilina y a todos estos antibióticos, lo que se hace es optar por un macrólido como la eritromicina, que serían 500 miligramos y oral cada 6 horas durante 10 días, e incluso podríamos bajar a 7 y sin problema la infección se resuelve, o bien podríamos utilizar trimethoprim sulfametoxazol vía oral y también el problema tendría que resolverse. Pero nuevamente, ¿quién más sigue siendo el problema de esta resistencia a los antibióticos? Si ustedes aprecian en la imagen, tenemos el nacimiento del primer bebé justamente del año 2021 y podemos apreciar que en el quirófano tenemos al cirujano de entrada, parece que ya no tiene guantes, ya no tiene cubrebocas y todos los que se encuentran en la sala tienen el celular fuera. Por lo tanto, pobre señora, imaginen la cantidad de microorganismos que le están llegando y si por ahí teníamos alguno resistente, pues bueno, eso complica bastante la situación. Y aunado a eso, en México ya se tienen 10 años de que se publicó este paper donde se estudió en el caso de las batas, en el caso del estetoscopio y algunas otras prendas como corbatas, gorros y pashminas, bufandas y demás, si estos funcionaban como fomites. Recordemos que un fomite es cualquier cosa inanimada que tiene la capacidad de transportar aquellos agentes infecciosos. Y pues bueno, se encontró que en el caso de las batas, los puños y las bolsas eran las zonas que mayor cantidad de microorganismos tenían, los esteto también, la corbata, gorros y prendas colgantes y voluminosas. ¿Cuáles fueron los microorganismos que se aislaron en aquel momento? Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, el Enterococcus fecalis, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, entre otros. Si nosotros recordamos la lista de 12 superbacterias que publica la OMS en 2017, en febrero justamente, vemos que tenemos estafilococo, que tenemos enterococo, que tenemos a Pseudomonas, Cinetobacter, Klebsiella y E. coli, las cuales forman parte de las bacterias que se denominan, de acuerdo a su acrónimo, ESCAPE, y que dentro de estas ESCAPE forman parte de las bacterias o de las 12 superbacterias que la OMS ya nos daba para esa fecha. Ahora sí, regreso al antibiograma y vamos a platicar un poquito. Para el caso del estafilococo, estamos muy acostumbrados a escuchar que solamente tenemos al estafilococo aureus meticilino resistente, pero no es el único. Dentro de los estafilococos de mayor importancia tenemos al estafilococo aureus, al estafilococo epidermidis y también tenemos al estafilococo hemolyticus. ¿Cuál es la importancia de saber si son meticilino resistente o no? Pues que justamente cuando tenemos un estafilococo de sensibilidad normal o un tipo wild type, esto se supone que son sensibles a absolutamente todo. Y si llegan a presentar resistencia, pues quizás sea lo mínimo o lo más leve. Pero en el caso de las cepas, veámoslos desde este punto. Se dice claramente en la literatura, o se creía hasta hace poco, que las cepas con mayor resistencia o más resistentes se encontraban en los nosocomios. ¿Y por qué se encontraban en los nosocomios? Porque justamente aquí es a donde tenemos presión selectiva tanto por antibióticos como por agentes desinfectantes como las soluciones alcoholadas, como los aldehídos, como el cloro. Entonces, todo esto va a condicionar bastante esta presión selectiva y por lo tanto los microorganismos pues son más resistentes. Vamos a ver en las últimas diapositivas algunos estudios epidemiológicos que hemos realizado nosotros, donde estas bacterias ya no solamente son resistentes en los nosocomios, sino que ya en la comunidad estamos viendo microorganismos con resistencia bastante extrema, lo cual es aún más alarmante porque tanto en tu casa como fuera puedes adquirir una bacteria súper resistente. Veamos entonces qué sería la lectura interpretada del antibiograma. Reitero, de entrada este hemocultivo nos indica que tenemos la presencia de estafilococo epidermidis. Y lo que nosotros podríamos hacer y que comúnmente se hace por error es decir, pues presenta resistencia a oxacilina, gentamicina también está resistente, cipro y levo que son fluoroquinolonas junto con el moxi son resistentes. Y entonces cuando nosotros analizamos desde esta forma un antibiograma,
lo único que nos va a llevar es un fracaso terapéutico, porque podemos tener patrones de resistencia o mecanismos de resistencia que son inducibles o que son cruzados. Eso implica que pese a que aquí nos aparecen sensibles, en cuanto el microorganismo siente al antibiótico, genera el mecanismo de resistencia. Y en la práctica eso se llama fracaso terapéutico. Para los laboratorios que son sofisticados y que cuentan con equipos automatizados, ya sea de pruebas fenotípicas o que utilicen espectrometría de masas como el MALDI-TOF, algo que nosotros podemos utilizar para saber si hay presencia de resistencia a la meticilina son 3 pruebas. De entrada tenemos la detección del test de cefoxitina. Si la cefoxitina está positiva, en automático decimos que ese estafilococo es meticilino resistente. ¿Y qué tendríamos que pensar si tenemos un estafilococo meticilino resistente? Que absolutamente todos los beta-lactámicos van a presentar resistencia. Reitero, ¿cuáles son los beta-lactámicos? Tenemos a la penicilina y sus derivados, a la penicilina más inhibidores de beta-lactamasas como la amoxicilina con clavulánico o como la ampicilina sulbactam. Tendríamos también resistencia a cefalosporinas desde la primera y hasta la cuarta generación. Tendríamos resistencia a los carbapenémicos como el imipenem, doripenem, ertapenem y meropenem. Y además, por si eso no fuese poco, tendríamos resistencia a los monobactámicos. Vamos a ver en este caso, incluso ya ni siquiera colocan a los beta-lactámicos porque dan por hecho que si el test de cefoxitina está resistente, pues en automático presentaría resistencia a los beta-lactámicos. Si nuestro laboratorio no cuenta con el test de cefoxitina, algo que podríamos utilizar es a la oxacilina. Si la oxacilina aparece resistente, eso también nos indica que tendríamos un estafilococo meticilino resistente. Pero no solamente eso, sino que tenemos una resistencia que se conoce como MLS, y esta MLS hace referencia a la M a los macrólidos, la L a las lincosamidas y la S a las streptograminas. Y con que tengamos a la eritromicina resistente, la eritromicina es el marcador de resistencia de los patrones de tipo MLS. Y veamos si eso tiene sentido o no. Si nosotros nos vamos a la eritromicina, aquí nos aparece como resistente. Y si en un coco gram positivo la eritromicina es resistente, en automático nosotros tendríamos que pensar, hay resistencia de tipo MLS. Si vamos a comprobar, tenemos a las lincosamidas como la clindamicina también resistente, y en este caso no se ensaya a la streptomicina, pero la streptomicina también sería resistente. Y si se percatan, el simple hecho de tener un marcador ya nos indica cuál puede ser el patrón de resistencia. Y aquí lo único que nos queda afortunadamente es que la banco está sensible, la MIC que tiene, recordemos que la MIC es la concentración mínima inhibitoria, pues la tenemos además baja dentro de los estándares del CLSI y pues nos permitiría tratar con vancomicina. En caso de la banco, ¿no? Pues la persona tendría serios problemas porque el Inesolid se encuentra resistente. Y entonces podríamos estudiar algunos otros antibióticos como la daptomicina, pero tenemos países donde no tenemos acceso a este antibiótico y entonces complica el panorama. Vamos a ver ahora un Staphylococcus aureus que se obtuvo de secreción bronquial y vamos a analizar su antibiograma. De entrada se le realizó el test de detección de cefoxitina, el cual está positivo. Y quedamos que cuando nosotros veamos la cefoxitina positiva o resistente, ¿eso que nos va a indicar? Que tenemos un estafilococo meticilino resistente. ¿Por qué no digo solamente aureus? Porque tenemos estafilococo epidermidis, porque tenemos estafilococo hemolyticus y propiamente el aureus, donde ambos pueden presentar resistencia a la meticilina. Pero si la cefoxitina no fuese suficiente, tenemos a la oxacilina que también nos aparece como resistente. Veamos qué más nos dice este antibiograma. Para el caso de la eritromicina, recuerden, lo primero que buscamos para ver si tenemos resistencia o no de tipo MLS es la eritromicina porque es el marcador de resistencia. Y en este caso, la eritro está resistente. Si nos vamos a la clinda, que es una lincosamina, también está resistente. Y nuevamente aquí nos ensaya a la streptomicina, pero daríamos por hecho que está resistente. No tengo ejemplo, pero se los menciono. Si en un antibiograma nosotros vemos que la eritromicina está resistente, pero la clinda está sensible, lo que tendríamos que pensar en automático es, hay un patrón de resistencia MLS inducible.
¿A qué me refiero con inducible? Que si el médico ve que todo está resistente, pero la clínica está sensible, muy seguramente va a prescribir o lincomicina o bien va a prescribir clindamicina. Pero como ya tenemos a la eritromicina resistente, en automático vamos a expresar genes que le van a permitir a la bacteria también presentar resistencia a la clinda, aun cuando el antibiograma nos indique que tenemos sensibilidad. Veamos otras opciones terapéuticas. El inesolida en este caso, si está sensible, la banco está sensible, que son las primeras líneas terapéuticas, la tetraciclina está sensible y el trimethoprim sulfa también es sensible. Vamos a ver un caso más de Staphylococcus aureus para ver qué otras pruebas se realizan. Y aquí sí se aprecia claramente la resistencia de tipo meticilino resistente. ¿Cómo nos damos cuenta sin evaluar previamente que tenemos microorganismos meticilino resistente? Porque lo primero que nosotros vemos es a la ceftriaxona. La ceftriaxona es un medicamento beta-lactámico, es una cefalosporina de tercera generación. Y si ustedes aprecian, esta ceftriaxona que tenemos aquí ya nos aparece como resistente además con una MIC alta. Por lo tanto, sin ver o revisar alguna otra cosa, podríamos intuir que esta cepa ya tiene resistencia a la meticilina. Pero además, si eso no fuese suficiente, si nos vamos a ver cómo se comporta la ampicilina, que es un derivado o una aminopenicilina, podremos ver que también es resistente, por eso tiene la R. Si nos vamos ahora a la ampiconsulbactam, pensando que el problema no es meticilino resistente, sino que tiene la presencia de penicilinasas, podremos apreciar que incluso el ampicon inhibidor de beta-lactamasa sulbactam también está resistente. Si nos vamos ahora a la moxi con ácido clavulánico, también presenta resistencia. ¿Qué nos indica esto? Que ya tenemos resistencia a los beta-lactámicos. Y entonces, si vamos a revisar a los marcadores, aquí tenemos el screening con el test de cefoxitina, que también nos aparece como positivo. Y si no lo tuviésemos, ya con todo lo que hemos visto de los beta-lactámicos, podríamos intuir que tenemos esta resistencia. ¿Cómo comprobamos además del screening de cefoxitina? Nos vamos a la oxacilina. Y la oxacilina aquí la están evaluando con una MIC de 2 y también ya nos presenta resistencia. Por lo tanto, este filococo, pues aquí no nos los indica. Nosotros con esta interpretación del antibiograma ya sabemos que es un estafilococo aureus resistente a meticilina. Pero además presenta muchos otros patrones de resistencia. Vamos a buscar a la eritromicina. La eritromicina que nos va a dar un patrón o un marcador de resistencia de tipo MLS. Y aquí la eritromicina aparece como resistente. Vamos a buscar ahora a la clinda. La clinda en automático nos aparece como resistente. Ahora, si nosotros apreciamos este estafilococo es bastante complicado porque presenta resistencia muy complicada. Tenemos prácticamente resistencia a todo, pero afortunadamente el Inesolid y la vancomicina nos siguen apareciendo como sensibles, que serían las primeras líneas terapéuticas. Pasamos ahora a los gram positivos, a los gram negativos, perdón, tenemos a la Pseudomonas aeruginosa, y Pseudomonas, si ustedes recuerdan, es una bacteria que presenta de entrada ya resistencia intrínseca a muchos antibióticos. Por eso es que en el antibiograma aquello que no presenta resistente, sensible o intermedio, pues son técnicas o son, antibióticos que no se ensayan y no se ensayan justamente porque sabemos que presentan resistencia intrínseca. Pero de aquellos que sí se ensayan como el aminoglucósido amicacina, los presenta resistencia. La ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera generación, está resistente. El ciprofloxacino está resistente. La cefepima, que es una cefalosporina de cuarta generación, también está resistente. La gentamicina está resistente. Y aquí algo que también tendríamos que pensar y algo que tendríamos que tener muy en cuenta cuando tenemos un paciente es que si la gentamicina ya está resistente, la amicacina, que sigue siendo de la misma familia terapéutica, aunque nos aparezca sensible, en automático la vamos a tener resistente. Y uno de los errores que cometemos en la práctica clínica es que como la genta me aparece resistente, pero la amicacina me aparece sensible, entonces yo te prescribo amicacina. Lo cual, pues, al pertenecer a la misma familia terapéutica, los mismos mecanismos que le afectan a un fármaco le van a afectar al otro. Entonces, eso nos conduciría a un fracaso terapéutico. Vamos a ver que tenemos al imipenem, que también aparece resistente. El imipenem ya es un carbapenémico. Si ciprofloxacino nos aparecía como resistente aquí,
pues, ¿qué esperaríamos? Que también el levofloxacino nos aparezca como resistente. Si el imipenem está resistente, por consecuencia el meropenem también. Y el piptazo, que es la piperacilina tazobactam, que es uno de los tratamientos antiseudomonas, pues también aparece como resistente. Y si nos damos a otros fármacos como la atrobamicina, es resistente. Para el caso de este paciente con secreción bronquial, no se pudo estudiar a la colistina, pero en lo que se sospecha por el fracaso terapéutico que tuvimos con colistina y con colistin plus, que es la mezcla de colistina más algún carbapenémico o bien con alguna tetraciclina como la tigenciclina, pues es que resultó fracaso terapéutico y eso nos indica que la pseudomonas que estudiamos en ese momento pues es pan resistente. Aquí tenemos el caso de un paciente con secreción bronquial que tuvo una polinfección, es decir, nos presentó tanto pseudomonas, un gram negativo, como Staphylococcus aureus, un gram positivo. Si ustedes aprecian para el antibiograma de pseudomonas, tenemos resistencia a todo, lo cual nos indica que es una pseudomonas pan resistente, y además lo complicado aquí es que el Staphylococcus aureus, lo primero que buscamos es la oxacilina, como nos aparece como resistente. Se involucra que tenemos un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Y si no lo creemos, pues nos vamos al amoxicon clavulánico que va a estar resistente, al ampicilolita resistente, al ampisulbactam también resistente. Buscamos otros patrones de resistencia como la resistencia de tipo MLS. Vemos que la eritromicina, que es el marcador, está resistente, por lo tanto la clinda también va a presentar ese patrón de resistencia. Para el caso también de los gram negativos, aquí tenemos un Enterobacter cloacae que tiene polinfección con Enterococcus fecalis y vamos a ver que este microorganismo presenta betalactamasas de espectro extendido. Dentro de las betalactamasas tenemos a las penicilinasas que tienen actividad solamente frente a la penicilina o los derivados de la penicilina. Tenemos a las betalactamasas de tipo AMC que también se denominan cefalosporinasas. Tenemos también a las betalactamasas de espectro extendido, que son las BLE, que ya le dan a todas las cefalosporinas. Tenemos a las carbapenemasas, que además de penicilina, sus derivados de cefalosporinas también va a presentar resistencia a los carbapenémicos. Y vamos a ver ¿qué pasa? Aquí ya nos dice que el BLE está positivo, ya nos indica que tenemos la presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cómo podemos, sin la necesidad de tener este BLE positivo, saber si tenemos o no la presencia del mismo? Porque nos vamos a marcadores. ¿Y cuál sería el marcador de una bacteria gram negativa que tiene la presencia de BLE? La CFPIME y la ceftriaxona. Si nosotros revisamos el antibiograma, vamos a la ceftriaxona, nos aparece como resistente. Nos vamos, por ejemplo, a la ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera. Aquí puede ser ceftazidima, puede ser la ceftriaxona, ambas son de tercera generación. También nos aparece como resistente. Tenemos a la cefepima, que ya es una cefalosporina de cuarta generación, nos aparece resistente. ¿Qué nos indica eso? Que también si revisamos a la AMPI nos aparece resistente. Eso implica que pese a no tener un BLE positivo o que no tuviésemos el test que nos evalúa el BLE, nosotros podríamos intuir fenotípicamente que este Enterobacter cloacae tiene la presencia de BLE. Pero les mencionaba hace un momento que estos BLE son bastante interesantes porque condicionan cómo puede comportarse la resistencia cruzada. ¿Con quién revisamos esta resistencia cruzada? Con la ciprofloxacino y con el levofloxacino. Aquí, pese a que el ciprofloxacino nos aparece como sensible y el levofloxacino nos aparece insensible, no serán una opción terapéutica. ¿Por qué no serán una opción terapéutica? Porque de entrada sabemos que las BLE, mediante mecanismos de resistencia cruzada, nos van a generar resistencia a las fluoroquinolonas. Y podríamos observarlo que si nosotros damos cipro o damos levo al paciente, el paciente no va a mejorar porque vamos a presentar resistencia inducida. ¿Qué sería aquí lo que podríamos intentar? Si ustedes aprecian la micacina, la tenemos como sensible. Si nos vamos a la genta ya aparece como resistente. Habíamos platicado hace un momento que la gentamicina pertenece al mismo grupo farmacológico que la micacina. Son aminoglucósidos. ¿Qué involucra esto? Que como tenemos resistencia en uno, en automático tendríamos resistencia en el otro, aunque en el antibiograma nos aparezca como sensible. ¿Qué es lo que nosotros buscaríamos como opción terapéutica? Va a depender mucho de la zona anatómica y de las condiciones del paciente, pero aquí lo que se recomienda inmediatamente es iniciar con carbapenémicos. Y así es como nosotros interpretamos al antibiograma.
y que, reitero, este antibiograma a su vez puede ser modificable. ¿A qué me refiero con modificable? Que si ustedes recuerdan en las primeras diapositivas de los antibiogramas, les mencionaba que nos pueden manejar una letra I o un término intermedio. ¿Qué involucra esa I o ese término intermedio que presenta bajo una MIC normal resistencia intermedia? ¿Y nosotros cómo podemos entonces modificar esto? Una bacteria que tiene una resistencia intermedia en automático se denomina o se considera una bacteria con resistencia. Entonces, si estamos en el laboratorio clínico, lo que podemos hacer al momento de reportar el resultado es modificar ese intermedio por un resistente, porque de lo contrario el médico puede pensar, ok, tiene una resistencia intermedia, lo que puedo hacer es aumentar la dosis o modificar la posología con la intención de matarlo, pero eso es como un azar. Y ese azar desafortunadamente casi siempre termina en resistencia y en un fracaso terapéutico. Voy a pasar ahora a lo que les mencionaba, algunos estudios que nosotros hemos realizado como consecuencia de la pandemia. Uno de los estudios que hicimos fue evaluar en un hospital que presentó reconversión hospitalaria cómo se comportaban los microorganismos y cuáles encontrábamos. Y entonces este artículo lo publicamos en España para la Real Academia Nacional de Farmacia, justamente en Madrid, España. Y lo que encontrábamos en este trabajo es que las bacterias que más comúnmente aparecen son Staphylococcus aureus, meticilino resistente, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter baumannii, pero también presentan algunas enterobacterias como Enterobacter plaque, Escherichia coli. Este paper lo publicamos primero como un preprint en una base de datos de Nature Springer y pues la OMS lo catalogó dentro de su base de datos de las infecciones y del tratamiento de COVID. Posteriormente, pues ya lo publicamos propiamente en la revista que fue en los anales de la Real Academia Nacional de Farmacia. Algunos otros trabajos que hemos hecho y que son relevantes en la práctica clínica es que lo que quisimos ver es cómo se comportaban los microorganismos en la comunidad, porque les platicaba al inicio de la conferencia. Se cree, y así estaba demostrado, que las bacterias más resistentes se encontraban en los nosocomios, es decir, una clínica, un hospital, un centro médico, allí es a donde se encontraban los más resistentes. Pero nosotros pensamos, ¿qué ocurriría con las personas que aparentemente están sanas? Y entonces lo que nosotros hicimos fue en mujeres que aparentemente están sanas, se les tomaron unos cultivos vaginales y mediante los antibiogramas se hizo la determinación fenotípica de los patrones de resistencia. Este paper lo publicamos en Polonia en 2021 y encontramos que de las E. coli, porque fue el microorganismo objetivo, la gran cantidad de nuestro universo de E. colis, la gran mayoría tenía presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. ¿Cuál es la relevancia de este trabajo? Que eran mujeres sanas. Imaginen si una mujer sana ya tiene E. coli blem, entonces cuando se nos llegue a enfermar de vías urinarias o de tracto genitourinario, pues entonces el tratamiento se va a complicar y va a requerir casi que un carbapenémico. Cuando pensamos, ok, si en mujeres sanas se comporta de esa manera, ¿qué pasaría con aquellas que sí tienen sospecha o con aquellas personas que sí tienen sospecha de una infección del tracto urinario? Y este fue un paper que publicamos en Bulgaria, donde vimos que también hay una gran cantidad de Escherichia coli con presencia de beta-lactamasas de espectro extendido. Y solamente se cree que son personas con sospecha, ni siquiera se tenía bien si eran personas que tenían o no tenían infección del tracto urinario de vías urinarias. Eh, Aún tenemos algunos papers que no les coloco en la diapositiva por cuestión de tiempo, pero nos dimos cuenta que en todas las infecciones del tracto urinario, algo que aparece muy marcado es una resistencia a las quinolonas. Este es un paper que también ya nos aceptaron para la misma revista en Bulgaria, pero que aquí publicamos en bioRxiv. bioRxiv es una base de preprints de las más importantes y pues bueno, vemos que hay una resistencia a quinolonas bastante elevada. Pero no solamente eso, sino que aquellas bacterias E. coli que no son BLE también tienen patrones de resistencia bastante importantes como la resistencia a las fluoroquinolonas, la resistencia a las tetraciclinas, al trimethoprim sulfa y que además tienen la presencia de beta-lactamasas de tipo AMC. Este también es un preprint que publicamos para medRxiv, que es una base de preprints del Journal BMJ y de la Universidad de Yale.
Entonces, la resistencia, si se dan cuenta, es una pandemia que aparece incluso si no tenemos ningún problema de salud y allí podemos tener microorganismos resistentes. Estos papers que les mostraba los hicimos en el Valle de Toluca, en el Estado de México, en México propiamente, pero si aquí se comporta así, yo creo que en lugares donde se tiene menos control del tratamiento antimicrobiano, la situación debe estar bastante peor. Entonces, vamos a dejar ya espacio a preguntas y respuestas, pero no antes. Y me gustaría dedicar esta plática a mis alumnos porque pues es gracias a ellos que muchos de los proyectos que realizo se logran publicar, se pueden llevar a cabo. También me gustaría dedicárselo a los dos científicos que me han impulsado en la resistencia, el doctor Rodolfo García Contreras de la Facultad de Medicina de la UNAM y el doctor Jorge Vidal de la Universidad de Mississippi. También aquí resalto esta imagen que señalo con el cursor porque es el pequeño grupo de investigación que tuvimos a cargo también del investigador Gabriel Martínez de la Universidad de Ixtlahuaca y también porque mañana es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, entonces pues nuestro grupo está integrado principalmente por mujeres y también para mi pequeña Victoria que es el motor de todo lo que hago. Y agradecerles nuevamente a todos los que están vía Zoom y a todos los que nos pidieron acompañar a través de redes en la presencia a esta plática y pues también a todos quienes han fungido como mis alumnos, a todos mis amigos, pues dedicarles este trabajo. Muchas gracias, Químico, por la excelente ponencia. No sé si tengan un tiempo para contestar algunas preguntas. Sí, sí, sin ningún problema aquí. Sí, aquí la colega Yesenia nos pregunta aquí por vía Zoom, ¿qué medicamentos Sinergia usa para evaluar que Acinetobacter baumannii es carbapenems resistente? Y específicamente para saber si están produciendo oxacilinas. Ok, aquí en Sinergia no se suele utilizar, aquí lo que se utiliza cuando queremos saber si son presentan la resistencia a carbapenémicos es principalmente ver con EDTA, con ácido borónico, cuál es el tipo de carbapenemasa que presenta el microorganismo. Que justamente este EDTA, este ácido borónico, pues nos ayudan a llegar justamente a saber si tenemos una Klebsiella pneumoniae APC o qué otro tipo. A donde sí solemos utilizar medicamentos en sinergia, que es cuando utilizamos doble disco, es, por ejemplo, para determinación de beta-lactamasas de espectro extendido, donde utilizamos alguna cefalosporina, por ejemplo, con amoxi con ácido clavulánico. Ahí hacemos esa sinergia para ver si tenemos o no la presencia de las beta-lactamasas de espectro extendido. Ok, Químico, muchas gracias. Una colega aquí quiere levantar la mano. Le voy a dar la... Hola, buenas tardes. Buenas Primero tardes. que nada, felicitarlo por la plática tan amena. Yo soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud y uno de los principales temas que hemos estado viendo son de los antibióticos que se han encontrado en la naturaleza, por ejemplo, en las aguas residuales. ¿Usted tiene algún conocimiento sobre qué tipos de antibióticos o más específicamente son los que se encuentran o son los que se dañarían más al medio ambiente? Claro, esa es una pregunta bastante importante e interesante, porque yo les platicaba la resistencia desde el punto de vista que hacemos nosotros como personal de salud, pero el consumo de antibióticos de hecho es bastante mayor en ganadería, ¿no? Y el problema de esto es que los antibióticos además pues llegan mediante residuos a mantos acuíferos, de allí llegan a matar o a afectar especies animales que viven en agua, también algunas otras especies vegetales. ¿Y cuáles son los antibióticos que mayor daño causan? Todos causan bastante daño. Yo creo que aquí lo que tendríamos que contemplar o considerar es cuáles son los que tenemos como en mayor cantidad o los que más representatividad tienen. Por ejemplo, en el caso de los macrólidos, en el caso de las penicilinas, pues reitero, se utilizan mucho en ganadería para que pues los animales ganen masa. Y justamente esto es lo que hace que lleguen también tanto al humano como al medio ambiente. Cuando se defeca, cuando se orina, pues aquí los antibióticos que no se metabolizaron llegan directamente
pues al medio ambiente. Pero adicional a esto, tenemos una parte donde no tenemos una cultura de disposición de medicamentos adecuada, y no solamente de los antibióticos, sino en general de todos los medicamentos. Es muy común ver que en el caso de los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, naproxeno, eterocoxib, etc., ¿qué pasa con estos medicamentos que llegan a mantos acuíferos? Están haciendo que los pececillos cambien su sexo, y al cambiar su sexo, pues entonces dejan de reproducirse y hay especies que se están extinguiendo por esto. Lo mismo está pasando con las aves. Entonces, parte de todos los cambios que hemos visto en fauna y además en flora, pues están ocasionados por todos los tipos de medicamentos. Pero aquí los que nos importan, porque también suelen causar daño, son los antibióticos. Pero adicional a esto, y no sé si respondí correctamente a tu pregunta, algo que está haciendo que la resistencia incremente y que se ha estudiado bastante bajo un enfoque de One Health es justamente cómo el medio ambiente, la contaminación y demás también es un factor que contribuye a que las especies generen resistencia. Entonces es bidireccional, tanto que hace el fármaco con el ambiente como que hace el ambiente en este caso con los microorganismos. Ok, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Químico, aquí pregunta que si puede volver a la diapositiva, si lo puede volver a explicar en el caso de resistencia contra persistencia. Denme un segundito, yo estoy cambiando la diapositiva. Listo. Cuando hablamos de resistencia nos referimos a aquellos microorganismos que presentan algún mecanismo de resistencia, ya sea bombas de explosión de flujo, ya sea que presenten mayor cantidad de poros, que modifiquen la permeabilidad hacia el antibiótico, que modifiquen el target o el blanco, o bien que presenten algunas enzimas. Y yo les mencionaba solamente las betalactamasas, pero tenemos bastantes más enzimas que afectan a diferentes antibióticos. Con eso nos referimos a la resistencia. Nuevamente le explico una imagen para intentar aterrizarlo mejor. En los círculos de la letra A tenemos a las bacterias en color gris, que son bacterias sensibles al antibiótico. Tenemos aquellas que tienen franjas. Esas que tienen la presencia de franja, la característica es que son resistentes. Cuando nosotros damos el antibiótico, aquellas bacterias que son resistentes van a permanecer con vida, como se aprecia en la imagen central y que señalo con el cursor. Mientras que aquellas que son sensibles, pues obviamente se nos van a morir. Cuando una célula es resistente, toda su progenie, es decir, todas las bacterias hijas de estas dos precursoras, van a tener una transferencia vertical de genes, es decir, van a pasarse justamente esta información. Y con esta información a que llegamos a que todas las células hijas van a tener resistencia a ese antibiótico. Y esto pasa bajo cualquier estado o bajo cualquier punto de la curva de crecimiento microbiano, porque la célula desde que nace ya sabe cómo tiene que defenderse. Por el contrario, la persistencia involucra mucho el estado de crecimiento de la bacteria. Si nosotros recordamos, la curva de crecimiento involucra una fase lag o una fase de adaptación. Tenemos una curva logarítmica o una subida logarítmica o exponencial, que es cuando tenemos la multiplicación de las bacterias. Pasamos a una fase de meseta y después una fase de muerto declive. Cuando hablamos de persistencia es cuando muchos de los microorganismos se encuentran ya en esa fase de meseta y no es que sean resistentes, simplemente el antibiótico por las condiciones propias del mismo, es decir, del organismo o del microorganismo, ya no surte un efecto. Si lo que nosotros damos es un beta-lactámico, ¿qué es lo que vamos a evitar? Que se genere o se sintetice la pared celular. Pero eso, ¿en qué momento tendríamos que utilizarlo? Justamente cuando la bacteria está desarrollándose o está creciendo, porque es ahí cuando evitamos que la pared celular se forme. Pero si la pared celular ya se formó, pues entonces ya no tiene tanto caso dar un beta-lactámico, porque la pared, que es el target, pues ya no sirve, o sea, ya está formado. Y entonces estas células van a persistir. No es que tengan resistencia, simplemente son persistentes. Y algo característico es que las células que provienen de estas células persistentes también van a ser sensibles.
bajo situaciones, claro, donde les pueda afectar. Gracias, químico, por la explicación. Aquí hay otra pregunta que hacen aquí por Zoom. Se la menciono. ¿Los péptidos antimicrobianos son afectados por las mutaciones que provocan resistencia a los antibióticos clásicos? Un favor, Químico, ¿me la podría repetir nuevamente? Sí, claro. ¿Me escucha bien? Sí. Ah, ok. Los péptidos antimicrobianos son afectados por las mutaciones que provocan resistencia a los antibióticos clásicos. Aquí se tendría que evaluar, porque por ejemplo hay muchos péptidos, que es una de las terapias actuales que se están estudiando para combatir infecciones por microorganismos resistentes y hasta el momento han mostrado muy buena actividad, pero tendríamos que ver en qué punto o en qué momento pueden generar resistencia o si ya tenemos genes dentro de los propios mecanismos actuales que le confieran resistencia. Por ejemplo, aquí en México, en Sinaloa, la doctora León estudia mucho justamente los péptidos antimicrobianos. También en la Facultad de Medicina, la doctora Rosa María trabaja con péptidos antimicrobianos. Entonces, allí tendríamos que evaluar qué es lo que pasa. Y voy a hablar un poquito de bacteriófagos. Los bacteriófagos, que es la fagoterapia que actualmente se utiliza en combinación o sola, o también para combatir infecciones por bacterias pan resistentes, ¿qué es lo que hace? Que cuando una célula se vuelve resistente al bacteriófago, entonces lo que genera es disminución de la virulencia, por lo tanto va a ser mucho más fácil tratar a esa bacteria, porque quizá en ese afán de volverse resistente al fago, pierde resistencia ante un antibiótico convencional. Ok, químico, gracias por contestar la pregunta. El colega Diego pregunta, al realizar un antibiograma, ¿cómo realizan sus controles? Esta parte, para no profundizar mucho porque es bastante complejo el control de calidad, lo que tendríamos que hacer es de acuerdo a las recomendaciones del CLSI, que es como la máxima autoridad en la cuestión del laboratorio clínico junto con el EQUAS. Entonces, allí lo que recomiendo es que se pueda revisar justamente el control de calidad en el antibiograma del CLSI. También tenemos a la Sociedad Española de Microbiología Clínica, que en internet pues podemos encontrar todos los archivos, porque reitero, es bastante complejo el control de calidad para mencionarlo ahora. Ok, sí, de igual manera, yo tengo el archivo del CLSI, lo voy a pasar aquí por el grupo para los que estaban inscritos. Aquí otra pregunta, químico, por si nos puede ayudar. Eh, en caso de un paciente con una superbacteria PDR, como los casos que mostró al inicio, ¿cuáles son las medidas que se toman en las instituciones públicas? Lo que tendría que tomarse es que ese paciente tendría que aislarse. Eso tendría que ser de entrada. ¿Por qué tendríamos que aislarlo? Porque ya veíamos que uno de los fomites, pues es justamente el estetoscopio, el uniforme médico, las prendas que porta todo el personal de salud. Y entonces, ¿qué es lo que haríamos? Que este microorganismo lo llevaríamos a toda la sala donde se encuentre, ¿no? Ya sea una unidad de cuidados intensivos, ya sea una unidad de terapia intermedia, ya sea neonatología, ya sea la toco, cualquier área. Entonces, ¿cuál sería la primera medida? El aislamiento del paciente. En segundo, tendríamos que estudiar al microorganismo no solamente desde el punto de vista fenotípico, sino también ya aplicar algunas técnicas moleculares para ver cuáles son los mecanismos específicos de resistencia, cuáles son los genes que expresa, y con esto pues intentar dar el tratamiento más adecuado. En México, en Centro, Suramérica, aún no se hace. De hecho, los lugares que más llegan a hacerlo es Alemania, es Bélgica. Algo que hacen es justamente, ya que identifican al paciente, lo aíslan y como sabemos que el paciente, el pronóstico es la muerte, pues se da un tratamiento que es justamente una terapia combinada con fagos. Pero de entrada, pues tendríamos que hacer eso, aíslas al paciente, toma las medidas adecuadas, porque incluso si tú estás sano, la probabilidad de que puedas adquirir la enfermedad infecciosa como consecuencia de esto, pues es alta. Entonces tendríamos que seguir todas las normas de bioseguridad, desde el lavado de manos, la aplicación de una solución desinfectante posterior al lavado de manos, el utilizar equipo desechable para poderlo depositar en cuanto uno sale de esas salas. Gracias, químico. Y ya como última pregunta para cerrar la conferencia.
¿En qué caso nosotros podemos, bueno, los médicos pueden aplicar empíricamente un tratamiento con antibiótico? Y aquí es una pregunta bastante interesante porque tendríamos que iniciar el tratamiento empírico si el paciente lo necesita. Aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta y que desafortunadamente no se hace es que los médicos primero dan el tratamiento empírico porque creen que con eso el paciente resuelve el problema y justo el verdadero problema es que el tratamiento fracasa porque la elección del tratamiento es inadecuada para el tipo de microorganismo y la zona anatómica que nosotros queremos pues tratar. Entonces, si vamos a dar un tratamiento empírico, tendríamos que contemplar de entrada dos cosas. Una, ¿cuál puede ser el microorganismo que de acuerdo a la zona anatómica me puede estar causando el cuadro clínico? Si sospechamos, por ejemplo, de una infección en piel, pese a que puede ser tanto por gram positivos como por gram negativos, pues obviaríamos o esperaríamos que sean los positivos quienes lo estén causando. Entonces, si yo doy un antibiótico que tiene un espectro más para gram negativos, pues de pronto eso me llevaría a un fracaso. Y lo primero que tendríamos que hacer es eso. Después, algo que tampoco se hace es conocer la epidemiología tanto de nuestro nosocomio como de nuestra comunidad. Y entonces quizá damos penicilina para todo, que tendría que ser así, pero si ya tenemos la presencia de penicilinasas, pues también esto nos va a llevar a un fracaso terapéutico. Por otro lado, además de conocer estos dos, tendríamos que realizar un cultivo. Es decir, te voy a iniciar antibiótico terapia porque tus condiciones me dicen que necesitas antibiótico terapia, pero previo a que tú te tomes tu antibiótico, lo primero que tendríamos que hacer es realizar un cultivo para que si el fracaso terapéutico de 1 o 2 días continúa o persiste, yo ya sé cuál es el microorganismo al que tengo que atacar específicamente, es decir, al cual darle una terapia dirigida y además, como ya conozco el antibiograma y ya lo interpreté, también sabría cuál sería ese tratamiento específico que te tendría que dar. Ok, químico, gracias por contestar. Pues creo que hay varias preguntas, pero como ya creo que nos pasó un poco el tiempo, pues yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar. No sé si te algo más que agregar, químico, usted. Eh, sí, que es la resistencia a los antibióticos y en general a todos los antimicrobianos no es una cuestión de unas personas, es una cuestión de prácticamente todos, porque aunque les parezca increíble, pese a que tú te cuides, pese a que tú sigas tu tratamiento, pese a que tú hagas y deshagas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si tienes la mala suerte de adquirir por ahí una bacteria resistente, pues te va a llevar a la muerte. Entonces, aquí la resistencia a todos los antimicrobianos en general es una cuestión de todos. Todos los que formamos parte del equipo de salud, pues tenemos la obligación propiamente de combatirla, de frenarla y de buscar estrategias. A todos los que aún son estudiantes y que nos escuchan, pues en ustedes está la formulación, el desarrollo de nuevas estrategias. Y para todas las personas que a lo mejor no pertenecen al área de la salud, pero que hoy están con nosotros, pues intentar utilizar en la medida de lo posible la menor cantidad de antibióticos. Veía también en Facebook que alguien preguntaba qué pasa cuando alguien no toma el tratamiento completo. Pues lo ideal es que intentemos terminarlo bajo las condiciones que nos indican y además, pues siempre estar como preparados a leer noticias de esta índole. Porque reitero, ya vemos actualmente en Facebook, ya vemos en el Instagram, ya escuchamos en radio que la resistencia a los antibióticos empieza a sonar. Pero no les sorprenda que estos estimados que les decía que se tenía para 2050 aparezcan en un par de años y sean incluso más devastadores de lo que se cree. Eso sería como la recomendación y pues nuevamente agradecerte, Químico, por la oportunidad de difundir esta información que considero muy vital en la actualidad y además agradecer a todos los que tuvieron el interés de estar conectados esta tarde. Gracias a usted, químico, por aquí acompañarnos y dar un poquito de su conocimiento y tiempo, más que nada, porque sí. Entonces, por mi parte sería todo. También agradecer a los que nos acompañaban tanto en Zoom como en Facebook y esperamos que cada mes estemos aquí en conferencias para que todos los colegas nos podamos actualizar en todas las distintas áreas del laboratorio. Ahora tocó bacteriología. Esperemos cambiar de área para que esto sea más integral, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Químico, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, saludos a todos. Saludos a todos.